Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y esa persona es nada más y nada menos que un gran periodista, pero gran periodista con amplísima y grandísima trayectoria, que además es querido por todos y por todas, menos por aquellos que son investigados en sus libros. Pero tenemos aquí a Ricardo Rajendorfer. Muy buen día, Patán. ¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes. El gusto es nuestro, che. Y gracias por el libro. Miren, Patán ha sacado un libro nuevo que se llama Papeles Quemados, Antología de la Vida Brava, editado por Planeta. Lo voy a mostrar acá a la cámara 1. Ahí, ¿me está tomando la cámara 1? Sí. Bueno, reciencito salido. Se huele la tinta todavía de la imprenta, que son sus notas que estaban alojadas en el archivo de Telam, que por supuesto hoy está cerrado, con lo cual hiciste un rescate, un trabajo arqueológico. Exactamente, un trabajo arqueológico en el disco sólido de mi computadora. O sea, me llevé la ruina a casa. Bien. Y bueno, en efecto, cuando cierra Telam, levantan también la plataforma de acceso al público, con lo cual todo el archivo de Telam, un archivo de años, que no solamente desde luego tenía notas mías, sino las noticias, las crónicas y los textos que se publicaron durante los últimos años, se volatilizaron. Entonces se me ocurrió hacer esta antología de mis textos y por esa razón lleva por título Papeles Quemados. Qué bárbaro. Bueno, no está mal la descripción del rescate arqueológico. Algunas de estas crónicas que están aquí reunidas en el libro ya son inaccesibles. Las ha vuelto accesibles el formato libro, ¿no? Para los que dicen, che, los libros no andan más, no corren más. Bueno, gracias a un formato como este, a un artefacto como el libro, podemos rescatar algo que se intentó eliminar. Porque un día, todo eso que hoy aparece en servidores y tan accesible, así, con un chasquido de dedos, se va a otro mundo. Exactamente. Y desaparece de nuestros ojos. Nos pasó muchísimo. Pasó con buena parte del material que teníamos de Tiempo Argentino, también de Infojus, algunos sitios que eran y tenían una enorme producción, y ya desde el macrismo empezó, calculo yo, un atentado contra la memoria, porque a fin de cuentas de eso se trata, ¿no? De que no haya memoria de estos trabajos. Sí, exactamente, y de alguna manera, y yo en el prólogo un poco lo digo, rescato esa famosa frase de Marx del 18 Brumario de Luis Bonaparte, que dice que todas las tragedias de la historia se repiten en forma de farsa. Y lo que acabás de señalar vos, justamente, es la farsa de lo que en la década del 30 del siglo pasado fueron las quemas de libros en la época de Hitler, durante la ascensión cuando había otra batalla cultural. Antes era quema de libros, ahora es un delete. Exactamente. Se aplican el delete. Es la misma batalla cultural. Manuel Rodríguez, El espía de San Martín, nuevo romance de la muerte de Juan Lavalle, Felicita a la fantasma, Las moscas de la tora, Facha bruta fue más que una cara bonita, El enemigo público, Cuadros pintados con sangre, El loco prieto, bueno, muchas de las crónicas exquisitas del Patán en Papeles Quemados, Antología de la Vida Brava. Sí, y de la memoria breve de algunos, podemos decir, ¿no? Y de la memoria breve de algunos. Bueno, gracias. Vamos con el personaje en cuestión, personaje de rigor, Patricia Bullrich. Ayer, pues es que vino Valeria de Croce, y mostró una intervención que tuvo Patricia Bullrich, ella protagonista, entrevistada por Joaquín Morales Solá, y en segundo plano, como parte del decorado, Javier Gerardo Milei, ¿sí? Y uno dice, che, Milei es un recién llegado a estas políticas, ¿no? Porque en realidad lo único permanente, lo único sólido y que no se desvanece en el aire es Sturzenegger, Patricia Bullrich y Toto Caputo, que pasan los gobiernos pero siempre se las arreglan para volver. ¿Qué tiene Patricia para haber sobrevivido tanto? Mira, no sé realmente lo que tiene como para haber sobrevivido, ¿no? Pero ya de por sí es una proeza. Pero durante años, y mientras escribía este libro, me fijaba en ese fenómeno que perdura, y para describirla
yo elegiría algo que decía el general Hammerstein, que fue uno de los oficiales del alto mando alemán que en 1933 se opusieron a la llegada de Hitler al poder. Y el tipo decía que tanto en el ejército como en la función pública hay 4 clases de personas: los trabajadores, los inteligentes, los haraganes y los tontos. Y agregaba que cada una de esas cualidades suele ser concurrente con otra, y decía, no hay nada mejor desde luego que alguien que sea trabajador e inteligente, ¿no? Aunque tampoco hay que desdeñar a los que son inteligentes y haraganes, porque por lo menos saben delegar. Pero en los que nunca hay que confiar es en los que son trabajadores y tontos, porque esos son capaces de cometer las más grandes desgracias. No sé si me explico. Es una muy buena descripción, personaje, yo diría, a esta altura, con capacidades brutales, muy reconocibles, ¿no? Digo, creo que bueno, iba a hablar de su currículum prontuario, en realidad, más un prontuario. Exactamente, es un prontuario que de algún modo asombra justamente por su persistencia, ¿no? Porque la mayoría de los mortales, con haber hecho el 10% de las calamidades que ella cometió, digamos, va a un retiro inmediato para ser más o menos pacíficos y gandianos en esta descripción, ¿no? Pero digamos, es realmente un fenómeno y un paradigma de la política argentina, Patricia Bullrich. Hay una inquietud que yo tengo con el personaje. Me pasaba lo mismo con su cuñado, con Rodolfo Galimberti. Es si ella conecta con las necesidades del Comando Sur, con las necesidades también de geopolítica de los Estados Unidos, o es parte, ¿no? Porque una cosa es yo soy un adminículo y otra cosa es yo soy orgánico. Que después de haber estudiado tanto el personaje, ¿sobre qué idea te inclinás más, digamos? Mira, vuelvo a decir, la persistencia la convierte en algo orgánico, ¿no? Digamos, hay personajes nefastos que su paso por la historia o su paso por la actualidad es, yo diría, circunstancial y no permanente. Esos son en términos periodísticos, en términos de los contratos periodísticos, yo diría los colaboradores del poder, ¿no? Los pasajeros transitorios del poder. Pero, digamos, si una persona como Patricia Bullrich viene persistiendo desde hace 50 años a la fecha, ya es algo más que una colaboradora, ya es algo más que una circunstancia fortuita del mal para convertirse en, digamos, del elenco estable de esta tragedia argentina. Sí, ahí Ricardo, pensaba mientras vos hablabas acerca de que cualquier otra persona con lo que hizo Patricia Bullrich estaría de mínima retirada y probablemente con un montón de problemas en la justicia, que ella ha salido impune, ¿no? Digo, y tiene, capaz que la palabra persistencia es buena en esto también, una persistencia en sostener incluso sus iniquidades. Digo, pienso sobre todo en el caso de Santiago Maldonado, que lo usa cada vez que puede, lo usó anteayer. De nuevo poniéndose ella como víctima de lo que claramente fue victimaria. Sí. ¿Qué tema ese, no? Digo, que ahí también se mantenga con esa impunidad. Sí, yo diría que viene acostumbrado a ella. Viene acostumbrada además a la desgracia, ¿no? Recordemos que cuando asume por primera vez el Ministerio de Seguridad, su primer problemita fue que se le murieron 42 gendarmes cuando manda a
a reprimir un acampe en Jujuy. Fue en auxilio del gobernador Morales y le pasó eso. Y en esa ocasión hay una escena que a mí me llamó mucho la atención, una escena que no pude evitar escribir en mi libro. En el velorio de los 42 gendarmes estaba presente el jefe saliente de la gendarmería y el jefe entrante de la gendarmería, ¿no? Con los 42 féretros ahí, ellos sentados en medio de coronas florales. Aparece Patricia Bullrich, que fue al lugar del hecho. Creo que el velorio se hizo en Santiago del Estero, que es donde cayó el micro. Entonces el jefe saliente de gendarmería le dice al jefe entrante: ojo con esa mujer. El jefe entrante le dice: ¿por qué? Y el otro contesta: porque esta mujer es yeta. A la pucho. Sin palabras nos dejó. Ese. Yo creo que sí, pero porque por lo que padecen jubilados y jubiladas cada miércoles, fotoreporteros, periodistas, es la yeta de muchos, ¿no? Que pensaban que en la Argentina uno era libre de expresarse, de manifestarse, y esta señora les recuerda con sus fuerzas federales que eso parece estar prohibido en la extraña democracia libertaria que atravesamos, ¿no? Hablando de yeta, voy a contar una anécdota. A ver. Que descubrí, que es una cosa que a mí me impresionó mucho, que descubrí escribiendo el libro de Patricia, ¿no? Ella era, como todos sabemos, y vos lo sabés mejor que nadie, porque sos el autor de esa brillante biografía junto con Larraqui de Galimberti, que ella, digamos, milita en la columna norte de Montoneros, ¿no? En esa época ella siempre admite su militancia en la JP, pero no en Montoneros, cuando en esa época existía una cosa que se llamaba política del doble encuadramiento, por el cual los militantes de las organizaciones de base también hacían ciertas tareas en el frente militar. Y ella, digamos, lejos de ser el Che Guevara con pollera, era, digamos, hacía cosas modestas según su capacidad, y su capacidad militar no era muy esplendorosa. Entonces, pero la mandan un día a hacer un laburito de inteligencia que consistía en monitorear el tránsito que había un día hábil de semana a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque por allí tendría que pasar los vehículos con los hermanos Born secuestrados, claro, ¿no? Sí. En Olivos, pero digamos, ella ni siquiera sabía para qué era, ella tenía que ir a hacer eso, etcétera. Bueno, el día del secuestro, ella aguardaba con Julieta a Galimberti, que participaría directamente en el asunto, y en ese hecho, en el secuestro, se produce un incidente balístico cuando el chofer de los Born manotea un chumbo y Galimberti, con una ráfaga de ametralladora, repele esa agresión, en la cual, por esa misma ráfaga, también muere un señor que viajaba en ese vehículo, ¿no? No se sabía quién era, se pensaba que era un custodio, hasta que horas después salta que era un ejecutivo de Bunge y Born, que ese día había tenido la mala idea de ir a desayunar con ellos en la residencia de San Isidro para dirigirse con ellos a la sede corporativa, ¿no? Galimberti, pero no se sabía su nombre, ¿no? Galimberti llega del operativo, va a la casa llega del operativo, va a la casa operativa donde estaba Julieta y Patricia, tira el diario Crónica, donde había una foto del finado. Patricia la ve, palidece y dice: mataron al tío Alberto. Alberto era Alberto Bosch. Alberto Bosch era el primo hermano de la madre de Patricia. Bueno, todo queda en familia. Todo queda en familia. Eso sí que es ser yeta. Estamos hablando con Ricardo Rajendorfer, esplendoroso, me gustó el término esplendoroso,
periodista, que entre tantas cosas que hizo, también biografió a Patricia Bullrich. Pero quisiera indagar también sobre otros temas, si te parece, porque vi ahí de sopetón el espía de San Martín en Chile, Manuel Rodríguez, que es un texto que él rescata en este nuevo libro que está presentando aquí con nosotros, Papeles Quemados, Antología de la Vida Brava, sus textos en Telam. ¿Quién era Manuel Rodríguez y por qué el espía de San Martín? Sí, Manuel Rodríguez es un personaje que descubrí durante mi adolescencia a raíz de una canción que se llama El cautivo de Tiltil, ajá, que cantaba creo que Quilapayún, algo así, ¿no? Puede ser, sí, el nuevo canto chileno. Y la canción era muy bonita y la descripción que hacía de ese personaje era muy atractiva, entonces me puse a averiguar quién era. Después se hizo un poco más famoso, pero en ese momento cuando yo lo descubrí era todavía un espía y todos los espías son anónimos, ¿no? Y es un patriota chileno. De hecho, la organización armada que hubo hace unos años en Chile para combatir a Pinochet, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, él es el Manuel Rodríguez del Frente Patriótico, ¿no? Ah, mira. Y a mí me cautivó mucho en mi adolescencia porque me cautivaron los personajes de capa y espada, tipo el Tulipán Negro, tipo el Zorro, tipo Manuel Rodríguez. Mirá. Era un tulipán negro de carne y hueso, ¿no? Y se convierte, en efecto, en espía de San Martín. Era un tipo que se disfrazaba, era un tipo que de algún modo ornamentaba su militancia a favor de la independencia de Chile, con actos muy literarios, yo diría, y por lo tanto merecía una crónica en este libro. Bueno, esa guerrilla antipinochetista de la que vos hablas también hacía cosas así, digamos, ¿no? Al estilo, obviamente era una organización armada, pero tenía al estilo de los Tupamaros también ciertas gestualidades. Ciertas gestualidades románticas. Exactamente, Sí, exactamente. Sí. Antes de agradecerte que hayas venido aquí, que hayas venido a desayunar con nosotros, no le dimos nada al Patán, viejo. No, tengo un café y además... ¿Café? Sí. Vengo... De Bantú. Café de Bantú. No, café de Bantú es otra categoría. Es otra categoría, en otra, sí, otra categoría. A ver, proscripción de Cristina, por edad creo que vos agarraste también corregime cualquier cosa, ¿no? Pero la colita de la proscripción del peronismo. Exacto. ¿Cómo estás viendo la situación política? Porque, vos sos muy lúcido en ver una situación más integral, digamos, ¿no? Tus casos policiales no residen exclusivamente en la escena, sino que abrís el panorama y ves todos los condicionamientos, ¿no? ¿Qué estás viendo hoy en la política argentina? Sí, ante todo quiero exponer una observación. Durante años, y esa es mi especialidad, por cierto, me dediqué y me sigo dedicando al periodismo policial, escribir sobre delitos. Y últimamente, hace algunos años, también escribo sobre política, ¿no? ¿Por qué esta diversificación? Porque la política argentina de algún modo es un thriller, claro, por un lado. Uh-huh. En este sentido, si yo, al igual que la mayoría de los argentinos, no fuese un damnificado por el régimen que actualmente nos gobierna, tendría entre mis ojos un escenario muy atractivo. Un escenario muy atractivo. Materia prima exacto, en exceso. Y en ese sentido, bueno, lo voy a explicar mal y pronto. Muchas veces estuvimos gobernados por hijos de puta, pero nunca por un hijo de puta que está totalmente loco, ¿no? Esto da una vuelta de tuerca a, yo diría, a la banalidad del mal, puesto que la realidad argentina, que es una pesadilla distópica, no solamente se debe leer desde la política, desde el análisis político,
sino también desde, yo diría, la sociología psiquiátrica, ¿no? Yo creo que en el futuro, cuando se hable de esta etapa, se la denominará posiblemente la del estado manicomio. El estado manicomio. El estado de manicomio. Está muy bien eso. Comparto. Eso por empezar. Por empezar. ¿Y del escándalo de Coimas? ¿Te sorprendió? ¿Sabías algo? Mirá, lo del escándalo de Coimas me sorprendió fácticamente. Me sorprendió la forma en que irrumpe en la actualidad, ¿no? De algún modo me asombró por otra razón también. Tuvimos el escándalo Libra, tenemos palizas a jubilados todas las semanas en Plaza Congreso, o sea, hay una especie de naturalización de la anormalidad, ¿no? Disculpen, vengo de una gripe. Sí. Ese es el hecho más sobresaliente desde el punto de vista sociológico, o sea, esa naturalización de la anormalidad. Y de algún modo el escándalo de las grabaciones, el escándalo que provocaron las grabaciones de Spagnuolo, de algún modo rompe con eso, produciendo una especie de sacudón en el espíritu público que hace como si el espíritu público hubiese despertado de una pesadilla de pronto y reacciona en consecuencia. Me gusta eso, es como la rotura del sortilegio. Exactamente. En un punto. Te quiero regalar algo, ya que te viniste hasta acá temprano. Primero te vamos a regalar un Vitizarte, que es el vino que se comparte. Sí. Buenísimo. Que lo hace la familia de un amigo allá en Villa Maipú, en la finca Porá. Qué bueno. Vino premiado, Malbec, campeón del mundo, no se Malbec. lo dan a nadie, te quieren mucho, Patán. Se toma después de la tarde, ¿no? Digo, o al mediodía. Como sí, no en horas de desayuno. Yo sospecho quienes beben a la mañana. Y si son niños no lo hagan. Pero el Patán no está en esa categoría. Te quiero regalar una cosa. Nosotros contamos acá el otro día que el dueño del laboratorio, la suizo-argentina, es un premiado, multipremiado, escritor erótico. Ha escrito muchas novelas eróticas. Y hay una en particular que no es erótica, hay que decirlo, amplió su registro, no es erótica, que habla de las secuelas de la pandemia. Y que dice, yo no la leí completa, simplemente sí vi la contratapa, que dice que después de la pandemia iba a aparecer un presidente dañino y loco, que iba a descargar toda su furia sobre los habitantes de su país. Yo creo que a mí me sorprendió un poco, obviamente, aparecía vinculado al caso fue uno de los laboratorios más beneficiados por Milei y por los hermanos Milei y por el gobierno, y sin embargo tuvo esa capacidad para escribir eso. No sé si lo escribió antes o lo escribió después. Así que te lo dejo como sumario. Creo que se llama Kovalkivker, algo así. Kovalipker. Eduardo Kovalipker. No, lo voy a conseguir. Coleccionar. Además te voy a dar otro dato. A ver. El señor Soto, sí. Fernando Soto, que es la Boga. mano derecha de Bullrich, que es el que hizo esta brillante novela de espionaje que es la denuncia contra Rial y Mauro Federico. Para los anales de las denuncias penales. Sí. Es un artífice de la Fundación Jorge Luis Borges. No. Sí, digamos que difunde la obra de Borges, que hacen conferencias sobre Borges, y es un tipo que en consecuencia merecería haber figurado en la historia universal de la infamia de Borges. Bueno, buscó ese lugar al fin de cuentas. Buscó ese lugar. Querido Patán, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Han sido minutos de felicidad para nosotros. Ricardo Rajendorfer, el Patán para todos nosotros y nosotras, presentando aquí en exclusiva Papeles Quemados, Antología de la Vida Brava, su último libro editado
por Planeta, lo encuentran en las mejores librerías. Recuerden que en el Aleph además lo van a tratar bien. Así que ahí lo tenemos, Bueno. papeles quemados. En las Ricardo. mejores y en las peores. En las peores también, claro. Gracias, Patán. Nos vamos ahora sí, a una tandita. Cuando regresamos, toda la información de la mano del señor Marcos Cittadini. Pensamos, escuchamos, debatimos